Como primer punto para instalar el teodolito, soltaremos las patas del tripié, aflojando cada uno de sus tornillos fijadores sin sacar hasta el final los tornillos. Luego, colocaremos el tripié a la altura de la barbilla. Esto es dependiendo del operador a qué altura estará, ya que con ello obtendremos una visualización más cómoda sin estarse encorvando o poniéndose de puntillas. Después, volveremos a apretar los tornillos fijadores de las patas del tripié, eso sí, evitando apretarlos demasiado. Ahora, tomando dos patas del tripié, abriremos sobre el punto marcado, posicionando una pata al frente y las otras dos hacia atrás, procurando que la abertura del tripié no esté tan abierto, pues al momento de trabajar con ello, podemos patearlo y echar a perder nuestro trabajo, ni tampoco muy cerrado, ya que es propenso a que se caiga. Además, debemos asegurarnos de lo siguiente al colocar el tripié sobre el punto. El vértice o punto marcado debe de estar visible a través del medio del tornillo fijador del plato del tripié. También que el plato quede lo más nivelado posible y a la altura del pecho. Una vez revisado esto, sacaremos el teodolito de su estuche, siempre agarrándolo de los soportes, y colocaremos el teodolito sobre el plato del tripié en la parte del medio, ratificando que coincida la forma del teodolito con el plato triangular. Después, fijaremos el teodolito al plato con el tornillo fijador de la parte de abajo hasta que llegue al tope sin forzar el tornillo fijador. Posteriormente, colocaremos la plomada sin su punta y haremos el famoso nudo de 4. Pasaremos la cuerda de la plomada en el gancho metálico debajo del plato del tripié y con la mano izquierda agarraremos el extremo libre de la cuerda y formaremos un 4 de tal manera que se pueda visualizar. El extremo lo doblamos y luego lo pasamos por detrás del 4, para después meterlo dentro del número y formar el nudo apretándolo lo más duro posible. Este nudo tiene la característica de ajustar, ya sea bajando o subiendo la plomada de acuerdo a lo que se requiera. Para descender la plomada, sostenemos el nudo y elevamos una cuerda superior. Y para ascenderla, debemos sostener la cuerda inferior y elevar el nudo. Luego, se deben fijar las patas del tripié en el terreno, subiéndose encima de los apoyos que están en la parte inferior de las patas y dejando que todo el peso caiga sobre de ellas, de tal manera que el equipo quede fijo y estable. En dado caso que alguna pata del tripié no consiga enterrarse, se compensa de la siguiente manera. Colocamos el dedo pulgar sobre esa parte de la pata y con lo demás abrazamos la pata y soltamos el tornillo fijador de las patas, haciendo que se desplace, llevándola hacia una posición adecuada. Y así con las demás hasta conseguir que la plomada quede en el punto o vértice marcado. Ajustamos la altura de la plomada lo más cercana posible al punto o vértice.
Y en caso de no estar ajustado el tornillo fijador del plato, aflojamos y desplazamos el teodolito sobre esta hasta que la plomada esté en su correcta posición. Ahora nivelaremos el teodolito. Buscando el punto más alto del plato del tripié, giramos el teodolito posicionando los niveles tubulares a los lados del tornillo nivelador de referencia. Después, rotamos los dos tornillos niveladores restantes para elevar e igualar los niveles tubulares. Debemos recordar que la burbuja del nivel siempre se mueve en dirección hacia la parte más alta del nivel, por lo que se deberá centrar usando el tornillo nivelador correspondiente sin mover el tornillo nivelador de referencia, es decir, el que se encuentre en el punto más alto. Luego pondremos en cero el vernier horizontal de tal manera que el 0A y los 30 del disco superior del vernier coincidan con las líneas del disco inferior. Para ello desplazamos el disco inferior debajo del vernier horizontal, acercando los ceros y fijando el tornillo fijador de movimiento particular. Luego con el tornillo tangencial de movimiento particular haremos que la unión de las líneas horizontales coincidan de manera precisa y para visualizarlo mejor podemos usar una lupa para afirmar que la unión de las líneas sean precisas. Giramos el teodolito en dirección al norte magnético, guiándonos con la brújula, visualizando que el cero coincida con la aguja de la brújula. Y fijemos la aguja de la brújula con el tornillo que se encuentra a un costado de la brújula, para que ya no se mueva. Fijamos el tornillo de movimiento general y con ayuda del tornillo tangencial de movimiento general precisamos que la aguja de la brújula coincida con el cero al norte. Cabe mencionar que al medir ángulos internos este proceso no se repite. Simplemente visaríamos el punto o vértice del cual partiría para medir nuestro ángulo interno, usando los tornillos generales. Cabe recordar que para ubicar a largas distancias un punto vértice, una persona debe sostener una baliza. Lo primero que haremos para ubicar el primer vértice será soltar el tornillo de movimiento particular. Una vez suelto, desplazaremos el telescopio del teodolito un sentido horario para buscar el primer vértice o punto. Para resolver el problema del enfoque en la mira, al costado del telescopio encontrarás dos tornillos en los cuales sirven para esto. Primero, ajusta los hilos de la mira con el enfoque de los hilos y después, con el enfoque en sinfín, se ajusta la vista en la mira para tener una mejor visualización y calidad de la imagen en el teodolito. Cuando el punto ya esté cerca de nuestra mira, apretamos el tornillo de movimiento particular y con ayuda del tornillo tangencial particular movemos la mira de manera horizontal, hasta que el hilo vertical con el punto marcado esté perfectamente centrado. Ahora moveremos el movimiento particular del teodolito apretando el tornillo del telescopio y con el tornillo de movimiento vertical movemos la mira verticalmente. Centraremos el punto con el hilo horizontal hasta que la mira apunte donde esté clavada la ficha o trompo. Un dato importante, las fotografías al vernier pueden alterar el ángulo que se muestra. Para obtener la lectura del ángulo tomaremos el azimut obtenido y leerlo es de esta manera. En el disco superior del vernier es donde leeremos los minutos y el disco inferior es donde leeremos los grados. Si el teodolito fue girado en el sentido horario, se tomarán las graduaciones superiores del disco inferior. Y si fue en sentido antihorario, serán las graduaciones que se encuentran debajo las que tomaremos en cuenta. En el disco inferior, las líneas más grandes están intercaladas a cada 5 grados, las medianas a cada 1 grado y las más pequeñas equivalen a medio grado o 30 minutos. En el disco superior, las líneas más grandes se intercalan a 5 minutos y las líneas más pequeñas a cada 1 minuto. Si el teodolito se giró en sentido horario, primero tenemos que descartar lo que se encuentra a la izquierda del disco inferior a partir del 0A y buscaremos las líneas que coincidan arriba y abajo.
Nuestro azimut que obtuvimos fue de 236 grados con 27 minutos. Lectura en el disco superior, 27 minutos más lectura en el disco inferior, 236 grados. Nuestra lectura total es de 236 grados con 27 minutos. Después apuntaremos la mira hacia el vértice seleccionado y volveremos a poner en ceros el vernier horizontal. Un dato importante en este proceso, descartaremos poner al norte el teodolito. Para sacar ángulos internos, en nuestro vértice A, el que se medirá el ángulo interno, seleccionaremos uno de los dos vértices que forman el ángulo B y C. En este caso será el izquierdo, B, para leer de forma horaria, ya que esto nos facilita su lectura. A continuación, una vez configurado el teodolito, lo giraremos hacia el segundo punto que forma el vértice D y procederemos a la lectura del ángulo y haremos el mismo proceso anterior del azimut para obtener la lectura total del ángulo interno. En este caso lo haremos de manera directa, yendo del punto B al punto D, para obtener nuestro ángulo interno.